Le damos la bienvenida a Gino Costa, congresista del Partido Morado, integrante de la Constitución del Congreso. ¿Cómo está usted, Gino? Gracias por estar con nosotros esta noche. Enrique, buenas noches. Muchas gracias a ti. Un gusto de estar contigo. Lo primero que le quiero preguntar es, bueno, hoy Pedro Cateriano ha terminado su ronda de conversaciones con bancadas del Congreso y, bueno, ha rematado esto, ¿no?, con una visita a Luis Bedoya Reyes, esto con miras a lo que será pues la presentación del voto de investidura el próximo 3 de agosto. Usted participó en uno de los primeros encuentros en las oficinas de la PCM, en Palacio de Gobierno. ¿Qué nos puede comentar? ¿Cuál ha sido su impresión de la aproximación que tiene Cateriano en esta etapa? Bueno, tengo una buena impresión de él, de su gabinete, y digamos de la manera como se está vinculando al Congreso. Creo que las conversaciones han ido bien. Nosotros tuvimos con el partido y la bancada morada por lo menos un par de horas. Nos recibió con la ministra de Economía, de Salud y la ministra de Justicia. Un diálogo muy, digamos, agradable, útil, provechoso, diría yo. Y entiendo que ese es digamos, el tipo de diálogo que ha tenido con todas las bancadas, a excepción, hasta donde yo sé, de UPP, ¿no? Felizmente ya se definió un poco el cronograma. Esta semana no tendremos pleno, la próxima semana probablemente tampoco, y entonces vamos a tener, digamos, mensaje a la nación del presidente el martes, y el lunes subsiguiente tendremos el voto de investidura del gabinete cateriano, de manera que ya yo creo que se ha aclarado un poquito el panorama. Él quería, el Premier quería por supuesto que lo reciban antes del mensaje presidencial, no se ha podido, pero se le está recibiendo inmediatamente después. Parece que lo que estaba en agenda en términos de interpelaciones queda postergado para después del mensaje y de la investidura, cosa que me parece bien, y esto nos da un par de semanas de relativa tranquilidad en el Congreso, que va a permitir también un poquito de descanso porque hemos tenido un ritmo frenético de trabajo estos meses. De Claro. manera que yo veo, digamos, los próximos meses con bastante optimismo. En Efectivamente, medio, sí. por supuesto, en medio de la tragedia que vivimos, dio optimismo en términos de una mejor relación entre los poderes y un entendimiento que permita, ¿no es cierto?, acometer con unidad y con más fuerza los desafíos que tenemos como país. Efectivamente, es un optimismo pues dentro de esta situación tan difícil. Las interpelaciones quedan postergadas aparentemente, como usted señala, pero sí quería abundar un poco en por qué no se logró que la secuencia sea que se pueda lograr el voto de investidura para que de ahí de alguna manera pues el presidente de la República pronunciara su mensaje a la nación sobre un terreno allanado, ¿no? Ahora digamos como que la figura se invierte, ¿verdad? Sí, en efecto, eso era lo que quería el premier cateriano, pero claro, como venía el mensaje a la nación, también la lógica ha sido, bueno, primero escuchemos al presidente que define las líneas generales de su último año de gobierno y después escuchemos al primer ministro que aterriza eso en una propuesta de gestión, en una hoja de ruta, ¿no? Esa ha sido la lógica que al Bien. final se impuso. En fin, yo también creo que había razón para lo otro, es decir, esperemos, recibamos al presidente con un gabinete ya con la confianza del Congreso, ¿no? Claro. Pero bueno, no está mal porque como te digo, igual el gabinete va inmediatamente después del mensaje del presidente y yo creo que todo esto va a ocurrir en un clima proclive a un mayor entendimiento y una mayor cooperación entre los poderes. Ojalá, ese es el ánimo que veo y ojalá que ese sea el ánimo que prevalezca en la próxima semana, en los próximos meses. Es lo que necesitamos como país, Enrique. Para cerrar este tema, la dinámica de la reunión ha sido que el primer ministro ponía sobre la mesa una posible agenda en términos de proyectos de ley, urgencias o demás, y de ahí la bancada también ponía sus propuestas sobre la mesa, porque claro,
Me imagino que también la lógica de Cateriano es política en el sentido de ver y de ir avisorando lo que puede lograr, ¿no? Yo creo que está en el proceso de definir las acciones legislativas que requiere, ¿no? Y los proyectos que le va a presentar al Congreso, que son normalmente proyectos que vienen con carácter de urgencia y con preferencia sobre el resto de propuestas de ley. Está en eso. En algún momento también dijo que estaba contemplando la posibilidad eventualmente de un pedido muy puntual de facultades y que definiría en los próximos días si lo presentaría o no. O sea que yo me imagino que está en eso, pero que lo que finalmente hará es sí sentarse con la mesa directiva del Congreso a conversar sobre una agenda legislativa que responda a sus tres prioridades, ¿no? Derrotar la pandemia, recuperar la economía y combatir el desempleo y el hambre que ha generado el parón económico como producto de la pandemia, y luego allanar el camino a unas elecciones que sean, digamos, un mecanismo de distensión y de unidad, ¿no? En lugar de una fuente de conflictos. Así es. Entonces, alrededor de eso yo creo que vamos a ver qué le propone al Congreso. Yo creo que la iniciativa está en su cancha y vamos a esperar. Los organismos electorales, el Jurado Nacional de Elecciones, la OMPE, tienen por supuesto, digamos, cabezas encargadas, ¿no? Ahora mismo ya están en el proceso para ser relevados ellos, pero se han pronunciado porque el tema pues, de las elecciones internas sea un afiliado, un voto. Y la Comisión de Constitución va a su ritmo también avanzando con estos proyectos de ley. ¿Cómo vamos con respecto a las reglas de juego para el 2021? Mira, nosotros ya tenemos un predictamen que deberíamos votarlo mañana. Se ha avanzado bastante porque tenemos varias semanas discutiéndolo, pero hay dos temas bien importantes donde todavía no tenemos acuerdo y por momentos parece muy difícil que lo tengamos, ¿no? Uno es el plazo que se les da a las personas para que estén afiliadas en un partido y que quieran participar en el próximo proceso electoral. El predictamen que presentó el doctor Chejade, el presidente de la Comisión de Constitución, establecía inicialmente un año de militancia antes de las elecciones internas, lo que significa que ese año tendría que haber vencido en noviembre del año pasado. O sea, las personas que no militaban en un partido en noviembre del año pasado no podían ser candidatos en el próximo proceso electoral, ni a la presidencia ni al Congreso. Entonces se le dijo que este era un plazo absurdo. Se ha reducido a 6 meses. Sigue siendo un plazo absurdo porque el plazo, digamos, venció para inscribirte, digamos, en un partido, venció en mayo, el 22 de mayo de este año. Entonces, lo que se le está tratando de explicar al presidente de la comisión es que lo que tendríamos que es evitar exclusiones de ningún tipo, favorecer que los partidos estén abiertos a nuevos militantes y que bastaría que estos estén inscritos en el partido un mes antes de las internas, que parece que van a ser en noviembre, alrededor del 20-22 de noviembre, de manera que a más tardar en octubre los partidos ya tengan a todos sus militantes que quieran participar primero en las internas y después en las elecciones generales de abril, ¿no? Entonces, parece que va a haber un acuerdo sobre eso, que sería una buena fórmula para no excluir a nadie, para permitir que los partidos sigan, digamos, incorporando a nueva sangre nueva hasta la fecha más próxima a las internas. El otro tema más difícil de resolver es cuál es la modalidad por la cual los partidos eligen a sus candidatos para las próximas elecciones generales, o sea, el mecanismo de democracia interna que se llama. Y el predictamen dice, cada partido escoge si quiere una elección donde cada militante tiene un voto y que esas elecciones son organizadas por la OMPE con el apoyo del jurado y RENIEC y que pueden ser, felizmente en medio de la pandemia,
a través de un voto electrónico no presencial que evitaría el contagio. Es lo que proponen los organismos electorales. Pero hay una mayoría de bancadas que preferirían tener la alternativa de escoger a sus candidatos a través de asamblea de Vía delegados, delegados, claro. delegados escogidos por la cúpula. Entonces, en el debate hemos dado un paso adelante porque el predictamen ha recogido la idea de que esos delegados tienen que ser elegidos por las bases, también por los militantes. O sea, habrán algunos partidos que elegirán a sus candidatos y otros partidos que elegirán a unos delegados que a su vez seleccionarán a los candidatos. Hasta ahí hemos avanzado. Los organismos electorales han dicho que en realidad la única garantía de democracia interna, por un lado, y de prevención frente al contagio, es la elección de un militante, un voto con voto electrónico no presencial, en elecciones organizadas por los organismos electorales. Pero esto no ha convencido a todas las bancadas y estamos viendo si podrían convivir la elección de un militante, un voto, con la de la asamblea de delegados, ¿no? Eso de los delegados, claro, de todas maneras es un sistema, guardando todas las distancias, parecidas a la elección estadounidense, ¿no? Donde los electores eligen a delegados, en realidad, ¿no? Que eventualmente así, pero bueno, estaría mejor efectivamente que una elección de delegados que es pues a dedo de la cúpula. Gino Costa, le propongo ir por favor una pausa de un par de minutos y regresamos por favor para terminar el programa. Claro que sí, gracias. Gino Costa, para ir redondeando, otro reclamo frecuente de entrevistados en este programa ha sido el caso de los partidos que no llegaron a alcanzar su inscripción, de los partidos nuevos. Ahí está, bueno, gente como Verónica Mendoza, el propio Jorge Nieto, porque claro, hay, digamos, signos de interrogación sobre otros probables candidatos, como el señor Forsyth, bueno, Salvador del Solar, que es un enigma y demás, ¿no? Bueno, el señor Urresti sí está en una bancada ahora, pero ellos exigen y demandan que las condiciones deberían cambiar, pues, y adaptarse a esta situación para la inscripción de nuevos partidos. ¿Ya fueron los nuevos partidos según su percepción de lo que ocurre en el Congreso? Sí, se ha ampliado el plazo para que los nuevos partidos tengan un poquito más de tiempo para formalizar su inscripción. Y eso es positivo, ¿no? ¿Para cuándo va a ser este plazo? Me parece que es hacia el 30 de septiembre, ¿no? Es lo más que se ha podido extender ese plazo, quizá eventualmente un poquito más, pero es también el plazo que tendrán los partidos ya existentes o los nuevos también para presentar sus candidaturas. Y ahí por eso lo relevante tanto para los viejos como para los nuevos, más para los nuevos incluso, es qué periodo de militancia se requiere para poder presentar candidatos. Entonces, de nada te sirve que te den un plazo hasta el 30 de septiembre para inscribirte como partido si te piden que tus militantes tengan 6 meses de militancia, porque la militancia corre desde el momento que existe la organización, que está inscrita. Entonces, esa era una contradicción que nosotros hacíamos notar y eso ha hecho que varias bancadas exijan al presidente de la comisión que esta parte del predictamen se modifique. Vamos a ver qué nos ofrece mañana, pero la idea es que en el momento en que tú te inscribes, tienes que inscribir a tus militantes, y no importa cuánto tiempo hayan militado, lo importante es que en ese momento estén contigo, o los partidos que ya existían un mes antes de las elecciones internas o 6 meses antes de las elecciones generales, digamos, ¿no? Muy bien. De manera que sí, yo creo que se ha atendido a esa preocupación. También hay disposiciones para que todos los trámites puedan hacerse de manera virtual, pero va a estar igual muy, muy apretado. Pero, digamos, se ha ampliado todo lo que se ha podido, el plazo y las facilidades para que nuevos partidos se puedan inscribir. Gino Costa, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Gracias a ti, Enrique. Muy bien, vamos a darle paso.